Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de química de hoy. Hoy vamos a hacer una introducción a las leyes de los gases. Para eso vamos a retomar algunas características de los gases que ya hemos tratado en clase. Entonces, recordemos tres características principales del estado gaseoso. La primera es que no tienen forma ni un volumen fijo. Por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono o incluso el aire que nosotros respiramos no tiene una forma ni un volumen fijo. Por ejemplo, si vamos a un salón, el aire que está ahí va a adoptar la forma y el volumen de ese salón. Si ese aire sale, va a adoptar la forma y el volumen del lugar al que vaya a salir o del nuevo lugar que va a ocupar. Fluyen con mayor facilidad que un líquido. ¿Qué es la fluidez? Es la capacidad que tiene una sustancia de moverse de un lugar a otro. Y otro es que las fuerzas que mantienen unidas a sus moléculas son muy débiles. Recordemos aquí otra cosa, que las moléculas están más lejos las unas de las otras. Y aunque aún están unidas, las fuerzas que las unen son muy débiles. Por eso tienden como a esparcirse. Listo. Ahora, los gases se explican mediante una teoría que es la teoría cinético-molecular. Esta teoría explica a nivel molecular el comportamiento de la materia que observamos, es decir, por qué se mueven los gases, por qué ocupan cierto volumen, por qué ejercen cierta presión sobre un objeto, por qué se dejan comprimir tan fácilmente. Lo explica de acuerdo al comportamiento de sus moléculas. Como por ejemplo en esta imagen. Ahí observamos a nivel molecular cómo están organizados los sólidos. A nivel líquido, las partículas están un poco más dispersas y ya a nivel gaseoso, las partículas están ya muy dispersas. Listo. Desde la teoría cinético-molecular, los gases tienen un comportamiento particular. Vamos a ver cuál es. El primero es que las partículas que conforman a un gas se mueven de manera recta y en diferentes direcciones, como lo observamos ahí en la pantalla. Esos punticos azules representan las partículas que conforman un gas. Por ejemplo, en el gas oxígeno, esas pueden ser moléculas de oxígeno, y dice que su movimiento es recto, como vemos ahí las flechitas, y en diferentes direcciones. No hay una dirección definida. Listo. La segunda característica es que ese movimiento de las partículas se modifica cuando chocan entre ellas o cuando chocan con la pared del recipiente o del lugar en el que se encuentren. Hagan de cuenta como una pelota saltarina. Cuando ustedes lanzan una pelota saltarina, donde ella se choque, inmediatamente va a cambiar su movimiento. Así son las partículas en el estado gaseoso. La tercera característica es que sus partículas ocuparán todo el volumen que les sea posible, como les mencioné ahorita. Si se contiene un gas, por ejemplo, en una botella gaseosa, entonces las partículas van a ocupar todo el espacio de la botella gaseosa. Pero si ese mismo gas se pasa de pronto a una botella de vino, entonces las partículas van a ocupar todo el espacio de la botella de vino. Si esas mismas partículas se pasan a una olla, las partículas van a tender a ocupar todo el volumen de la olla. Todo el volumen que les sea posible. Como lo observamos ahí también en la imagen. Y finalmente es que el movimiento de las partículas dependerá también de la temperatura del gas. Si tenemos un gas y lo calentamos, sus partículas se van a mover mucho más rápido. Pero si por el contrario tenemos un gas y lo sometemos a temperaturas bajitas, por ejemplo 3-4 grados Celsius,
las partículas de gas se van a mover un poquito más lento. Bien, ahora, los sistemas termodinámicos nos van a permitir estudiar también el comportamiento de un gas. Vamos a ver qué son los sistemas termodinámicos. Empecemos por el primer término. Un sistema. Un sistema es aquella región del espacio que ocupa tanto un volumen y que tiene un límite o una frontera. Por ejemplo, los globos que ustedes observan ahí, por dentro tiene un gas que puede ser, por ejemplo, helio, y ese gas ocupa un volumen. ¿Listo? ¿Qué volumen? El que alcancemos a inflar en la bomba. Pero resulta que también tiene un límite. ¿Cuál es el límite del gas? El caucho de la bombita, porque no permite que el gas se expanda más allá como de ese caucho, más allá de ese material. Eso es un sistema, ¿listo? Es una región del espacio que ocupa un volumen y que tiene un límite o una frontera. Ahora, un sistema termodinámico es aquel que cuenta con una temperatura específica y que tiene movimiento entre sus partículas. Si ustedes observan la palabra termodinámico, termo viene de temperatura, sea frío o calor, y dinámico viene de movimiento. Por eso se dice que es aquel sistema que cuenta con una temperatura específica y con movimiento entre las partículas. Este sistema termodinámico va a ser descrito por unas variables de estado. ¿Qué son las variables de estado? Son propiedades que van a describir cómo se encuentra ese sistema. Y las variables de estado son las siguientes: la presión, la temperatura, el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo, y el número de partículas, el número de moléculas o el número de átomos que ocupa ese recipiente. Listo, chicos, esta fue la primera clase de la introducción a las leyes de los gases. Espero que les haya quedado claro y pues cualquier duda o inquietud a través de los medios de comunicación o de la plataforma. ¿Listo, chicos? Bendiciones.